Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, el día de hoy nosotros vamos a analizar y a dar respuesta a problemas que tienen que ver con la sección 4.5 del libro de área, que es correspondiente a las aplicaciones a la administración y economía sobre temas que tienen que ver con sistemas de ecuaciones, ¿verdad? Para esto, bueno, pues ya tenemos un camino recorrido en todo lo que son los puntos de línea recta, coordenadas cartesianas, líneas rectas y ecuaciones lineales, aplicaciones de ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones, sobre todo este punto que es muy importante para poder nosotros aplicar ya los problemas que vamos a ver. Entonces es recomendable que ustedes ya hayan eh, visto estos temas, si no, pues bueno, nos vamos a complicar un poquito la existencia porque, bueno, pues va a ser problemático, en primer lugar, dar respuesta a estas aplicaciones y en segundo, bueno, pues trasladarlo precisamente a la cuestión matemática, ¿ok? Entonces, vamos a ver lo que sucede con este primer problema. Eh, el análisis de punto de equilibrio es muy importante destacar precisamente que lo que se trata de hacer en este caso es determinar ese punto que intermedio, ese punto que existe entre la oferta y la demanda. Entonces, cuando ya estamos nosotros aplicando esto, pues nosotros tenemos que tener presente lo que es en realidad el análisis del punto de equilibrio. Entonces, vamos a verlo de dos formas. Vamos a contestarlo y bueno, vamos a verlo también cómo lo podemos traducir en Excel. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos por partes. El problema uno me dice que para la fabricación de bicicletas Panther Bike, los insumos por unidad son de 1,000 pesos y los gastos en impuestos, seguros, alquileres, arrendamientos, suministros y gastos de administración es de 2 millones de pesos. Si cada bicicleta se vende en 5,000 pesos, ¿cuántas bicicletas deben de producirse y venderse para mantener un punto de equilibrio? Bien, bueno, pues lo importante es que aquí nosotros vayamos a entender este problema y entonces vamos a tener presente lo siguiente. ¿Sí? Número uno, pues lo primero que debemos de considerar, de tomar en cuenta, es el siguiente aspecto. ¿Ok? Eh, primero, tener en cuenta un análisis del punto de equilibrio, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo un análisis del punto de equilibrio, lo importante es que nosotros estemos determinando, eh, primero, tomar en cuenta una cosa bien importante, la pérdida contra lo que tenemos aquí, que es la utilidad. Entonces, tener presente cuando tenemos aquí en una curva la pérdida contra la utilidad, pues en el caso de la cuestión de la pérdida, pues le voy a poner un poquito más de espacio aquí para que nosotros tengamos en cuenta este fenómeno, o ambos fenómenos, pues cuando estamos hablando de la utilidad, nosotros estamos diciendo que los costos son mayores a los ingresos, ¿verdad? En términos de la nomenclatura que nosotros tenemos, nosotros lo que estaríamos diciendo es que YC va a ser entonces estos costos, los costos que tenemos van a ser mayor a YI. ¿Okay? Entonces, en este ámbito es necesario que nosotros vayamos poniendo y tomando en cuenta este, estos escenarios. Y cuando tenemos la utilidad, pues va a ser al revés. Aquí los ingresos, todo lo que yo estoy obteniendo, van a ser mayor a los costos. Es cuando yo tengo una utilidad en este caso. ¿Qué quiere decir esto entonces? Pues que entonces los ingresos Y van a superar a estos costos que yo tengo aquí, ¿verdad? Que está dado precisamente por la ecuación YS. Entonces, bajo este argumento, nosotros
tenemos que ver un escenario muy, muy importante. Cuando en este caso tenemos que los costos van a ser iguales a los ingresos. ¿Okay? Este es entonces un caso que tenemos que analizar porque estamos en una situación de equilibrio. Es decir, lo que nosotros estamos diciendo prácticamente es que YC o Y sub C, si lo queremos ver así, va a ser igual a Y. ¿No? Entonces, aquí nosotros estamos viendo un tercer caso. ¿Okay? Entonces, el primer caso es cuando hay una pérdida donde los costos son mayores a los ingresos, es decir, todo lo que me cuesta a mí producir, pues no se alcanza, no se alcanza a obtener con lo que yo obtuve por ingresos, ¿verdad? Por vender un producto, pues entonces voy a tener aquí una pérdida y voy a tener una utilidad cuando los ingresos son mayores a los costos, ¿no? Entonces, el tercer caso es cuando los costos son iguales a los ingresos, es decir, quedo a mano, todo lo que gasté en producir, pues lo estoy obteniendo de ingresos, ¿no? Entonces, es aquí cuando estoy diciendo que llegamos a un punto de equilibrio, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros vamos a ver que y ese vamos a ponerle aquí una nota, ¿sí? Y ese, ¿quién es? Pues bueno, son los costos totales. Y si ustedes recuerdan, los costos totales estaba dado por los costos variables más los costos fijos, ¿ok? Esta es nuestra ecuación CT, ¿no? Entonces, lo único que estamos diciendo es que esta Y sub C son los costos totales dados por los costos variables más los costos fijos de los cuales nosotros ya hemos hablado. Entonces, en estos términos es fundamental que nosotros vayamos tomando en cuenta esta situación. Entonces, si nosotros lo vemos desde otro punto, vamos a poner aquí una tabla, vamos a poner aquí una tabla. Y entonces vamos a tener aquí una tablita y aquí vamos a manejar también una curva. Recuerden que aquí podemos tener Y, eh, perdón, recuerden que esto es Y y esto es X, o lo que es lo mismo, tenemos aquí la cantidad y aquí tenemos lo que es el precio. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros podíamos obtener es una curva, en este caso, tenemos aquí una curva de demanda y por el otro lado vamos a obtener aquí una curva de oferta S. ¿Sí? Entonces, esta curva, recuerden que significa en inglés el supply, que es igual a la oferta. Entonces, si en muchos textos ustedes van a encontrar, por ejemplo, ARIA lo maneja como S. Entonces, también puedo poner una O indistintamente, pero esto es para que ustedes sepan. Y bueno, como en inglés demand es demand, pues se sigue aquí con la D. Entonces, lo importante a tomar en cuenta aquí es lo siguiente. Precisamente, ¿qué es lo que se obtiene en estas curvas? Normalmente, en economía se pone esta línea curva como una línea de oferta y una línea de demanda. Sin embargo, al nosotros tomar en cuenta la siguiente cuestión, para que no se pierda esto, voy a nada más a borrar, perdón, se me va, que la puse muy cerquita. Entonces, lo voy a hacer. Ah, ok, perfecto. Lo voy a hacer con mucho cuidado para no borrar precisamente esto que tengo aquí. Entonces, lo que normalmente nos vamos a encontrar es con lo siguiente, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar aquí estas líneas y
entonces, bueno, pues ya no es tan perfecta la curvatura. Aquí lo que nosotros vamos a poder observar es una cosa muy importante. Toda esta zona que tengo yo aquí, ¿sí? Toda esta zona que tengo, vamos a delimitar, ¿ok? Entonces, esto que tengo yo aquí, este punto es mi nivel de equilibrio, ¿sí? Entre la oferta y la demanda. Suponiendo entonces que aquí tenemos la oferta y que aquí tenemos la demanda, ¿ok? Entonces, este es un punto de equilibrio. Entonces, en este punto de equilibrio, nosotros vamos a encontrar entonces que todo este lado que tengo yo aquí, todo este lado que yo tengo aquí y este lado que tengo yo aquí significan dos cosas diferentes después del punto de equilibrio que tengo. ¿Ok? Entonces, si yo trazo un punto de equilibrio aquí, entonces en este punto que tengo yo aquí de equilibrio es cuando yo voy a obtener que Y, el punto Y de precio y el punto X de la cantidad es cuando están en equilibrio. Entonces, aquí vamos a derivar dos cosas. La primera es, ¿qué sucede aquí? Aquí, en este caso, vamos a obtener una función de utilidad. ¿Y qué es lo que voy a obtener aquí? Pues aquí yo lo que voy a obtener es una función de pérdida. Entonces, todo lo que yo tenga en este caso, en este escenario que estoy yo delimitando, ¿sí? Entonces, toda esta zona que tengo yo aquí es una pérdida. Si a través del punto de equilibrio, aquí le voy a poner el punto de equilibrio X' y aquí el punto de precio P', vamos a ponerle aquí P', entonces hay punto de equilibrio. Pero toda esta zona me está diciendo que hay pérdida, o sea, yo estoy en el caso en que tenemos aquí una pérdida. Es decir, aquí todos los costos son mayores a los ingresos. ¿Ok? Entonces, toda esta zona que tengo yo aquí, esta zona que tengo yo aquí es una pérdida. Sin embargo, aquí los ingresos son mayores a los costos y aquí entonces yo estoy obteniendo utilidades o ganancias. ¿Ok? Entonces, es algo bien importante que debo de tomar en cuenta. ¿Sí? Cuando en este punto de equilibrio la oferta es igual a la demanda, entonces tenemos una utilidad, ¿verdad? Esto ya lo habíamos explicado en clases anteriores, entonces esto, el del punto de equilibrio, los problemas me están diciendo, ¿verdad? En problemas anteriores nosotros estábamos obteniendo esto, ¿ok? O al menos decir, vamos a partir de este punto para decir que a partir de este punto hacia la derecha de la cantidad y hacia arriba de X, me dice, al menos a partir de este punto yo empiezo a obtener utilidades. Ahora, el problema se centra precisamente en determine usted este punto, encuentre este punto. Pero lo importante es que ahora lo que nos van a dar son ecuaciones de oferta y ecuaciones de la demanda que nosotros tenemos que deducir para llegar a este punto, al punto de equilibrio. Entonces, eso es lo importante que nosotros debemos de considerar y de tomar en cuenta. ¿Okay? Entonces, vamos a, vamos a partir de este punto. Entonces, para dar respuesta entonces al problema que tengo yo aquí, vamos entonces a analizar lo siguiente. ¿Okay? Vamos a examinar otra vez nuestro problema. ¿Sí? Dice, vamos a analizar bien este problema, vamos a ver qué nos está diciendo. Dice, para la fabricación de bicicletas que tengo yo aquí en Panther Bike. Vamos a, vamos a verlo así. Entonces, para la fabricación de las bicicletas Panther Bike, los insumos de unidad son de 1,000 pesos. ¿Ok? Entonces, cuando vamos a analizar el problema.
¿sí? Entonces, los insumos por unidad son de 1,000 pesos, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando de insumos por unidad, lo que nosotros estamos haciendo referencia es a los costos variables. O sea, todo lo que yo estoy invirtiendo por unidad, ¿qué quiere decir? En cada bicicleta yo estoy invirtiendo 1,000 pesos. O sea, es decir, en mano de obra, en el material, todo lo que me cuesta entonces producir las llantas, la tijera, el armazón, el asiento, el manubrio, bueno, todo esto son los insumos y pertenecen entonces al costo variable. Y dice, y esto es por 1,000 pesos. Y los gastos en impuestos, seguros, alquileres, arrendamientos, suministros y de administración son 2,000,000 de pesos. ¿De qué estoy hablando aquí? Aquí estoy hablando del costo fijo. ¿Okay? Aquí yo simplemente pude haber puesto, el problema puede decir, los costos fijos los costos variables son de 1,000 pesos y los costos fijos de 2,000,000 de pesos, pero es importante que nosotros vayamos analizando y ver que cuando nos están hablando, ya sea en particular o en general, es decir, si nada más me ponen gastos de impuestos, pues pertenece al rubro de costo fijo. Si nada más me ponen seguros, es costo fijo. Si me ponen alquiler, es costo fijo. Si es arrendamiento, su suministro o simplemente gasto de administración, es un costo fijo, ¿no? Entonces, aquí lo tenemos pues todo en conjunto y todo en conjunto son costos fijos. Entonces, me está dando datos de costo variable y de costo fijo, si ustedes se dan cuenta. Ahora, otro dato. Si cada bicicleta se vende en 5,000 pesos, cada bicicleta se vende en 5,000 pesos. La pregunta importante es, ¿cuántas bicicletas, o sí, deben de producir y venderse para llegar a un punto de equilibrio? Entonces, unamos cuántas bicicletas, ¿sí? Para llegar a un punto de equilibrio, deben de producirse y venderse. O sea, una cosa es que yo las produzca. Si yo produzco 100, debo de venderlas 100. Porque si vendo 50, pero se produjeron 100, se está quedando en stock y esto entonces ya me puede generar una pérdida. Entonces, ya que analizamos esto, vamos a resolverlo. ¿Okay? Entonces, es importante que tomemos en cuenta esto en nuestro ejercicio. ¿Okay? Entonces, bien, acuérdense una cosa entonces. Vamos a llamarle a Y-C, esta es nuestra función de costos, nuestra ecuación. Entonces, acuérdense que esto es igual a costo total y el costo total es igual a los costos variables más los costos fijos. ¿No es así? Entonces, de este caso, lo que yo voy a obtener aquí, es decir, aquí en este caso, ¿qué me conviene hacer? Bueno, pues vamos entonces nosotros a decir que Y-C, por lo tanto, Y-C es igual. Si ustedes recuerdan, me está diciendo que los insumos por unidad son de 1,000. ¿Cuántas unidades vamos a vender? No lo sé. Por eso entonces le voy a poner una incógnita que es 1000X. ¿Okay? Y lo que sí tengo es que son costos fijos y los costos fijos está dado por, le iba a poner 2 millones con letra, pero vamos a ponerlo bien. Vamos a ponerlo como 2 millones. ¿Ok? Entonces, nosotros ya tenemos nuestros costos aquí, ¿no? Nuestra ecuación de, este, de costos. Entonces, otro dato, si cada bicicleta se vende a 5,000, entonces vamos a obtener aquí nuestra ecuación de ingreso. Y entonces sabemos que cada bicicleta se vende en 5,000. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas bicicletas? Pues no sé. Por eso entonces yo lo voy a poner como 5,000X. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo estamos en una situación de equilibrio? ¿Cuándo tenemos aquí una situación de equilibrio? Entonces, la situación de equilibrio la vamos a obtener precisamente cuando los costos son iguales a los ingresos.
¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que simple y sencillamente yo voy a poner esto de la siguiente manera. ¿Ok? Entonces, aquí simple y sencillamente yo estoy diciendo que tengo una ecuación que tengo que igualar. ¿Sí? Entonces, esta ecuación que yo tengo que igualar va a ser igual a lo siguiente. Entonces, voy a obtener 1000x más 2 millones va a ser igual a mis 5000x. ¿Sí? Entonces aquí estoy haciendo uso precisamente de mi ecuación de oferta. Entonces, ¿qué podría hacer yo aquí? Pues despejar simple y sencillamente, ¿no? Es decir, vamos a tomar en cuenta x. Entonces, voy a poner lo siguiente, ¿sí? Voy a poner aquí 1000x. Entonces, para que nosotros tomemos en cuenta nuestra ecuación, voy a decir que 1000x es igual, en este caso, eh, lo voy a restar de 5000, perdón, aquí lo único que tengo que poner es mi 5000x es igual a mis 1000x más 2 millones. Fíjense que lo único que estoy haciendo es hacer ley conmutativa, simplemente este 5000 lo estoy pasando del lado izquierdo y entonces, o sea, lo único que estoy haciendo es pasar y del lado izquierdo y ys del lado derecho, o sea, nada más estoy invirtiendo la ecuación. ¿Qué quiere decir esto? Que lo único que estoy haciendo para facilitarme la vida es y es igual a ys, al revés, bueno, en este caso invirtiendo o pasando los términos de un lado para otro. Entonces, este 1000, si está sumando, va a pasar del otro lado restando, de tal manera que yo aquí tengo 5000x, lo voy a poner de este lado, menos 1000. Esto va a ser igual a 2 millones que tengo yo aquí. ¿Ok? Entonces, perdón, aquí me faltó la x. Y entonces yo voy a decir 5000x menos 1000x, pues voy a tener 4000x y esto es igual a mis 2 millones. ¿Sí? Entonces, evidentemente lo que yo voy a hacer es, si está multiplicando este 4000, lo voy a pasar del otro lado. Si está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces, si yo quito este 3 y lo quito con este y con este, evidentemente lo único que voy a obtener es 2000 entre 4. Y entonces aquí yo lo que tendría es precisamente una función en donde voy a decir que x es igual a 500. Entonces, ya obtuve yo x. X es igual a 500. Y si yo lo veo, ahorita vamos a empezar a pensar, ¿qué significa esa x? Bueno, x en este caso me representa un punto de equilibrio. ¿Ok? Si lo quiero yo ver de esta manera, ¿verdad? Acuérdense, vamos a tomar en cuenta nuestra gráfica. Y entonces aquí yo lo que estoy diciendo en este caso es que aquí, aquí tenemos, vamos a partir de este punto para decir que esto es x. ¿Ok? Entonces, aquí x es igual a 500, recordando que esto es x o que es mi cantidad, ¿sí? Y que esto es entonces y igual al precio, ¿ok?
Lo voy a poner con paréntesis nada más para recordar que X es la cantidad y Y es el precio. Entonces, si se fijan, el primer punto de equilibrio ya lo tenemos aquí en 500. ¿Okay? Ahora vamos a determinar Y. Aquí Y cuánto vale. ¿Cómo le haríamos entonces a partir de esta X para, para, para tomar en cuenta Y? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues podríamos sustituir, ¿no? En este caso y ver cuánto vale X, ¿no? Entonces, perdón, cuánto vale Y, ¿no? Entonces, eh, Y en este caso, ¿qué les parece si partimos de aquí? Sustituyendo. ¿Mm? Entonces, yo, por ejemplo, podría decir, a ver, entonces, Y, voy a cambiarle un poquito el color a esto para distinguirlo. Entonces, aquí voy a ponerlo aquí. ¿Sale? Y es igual a 5000 por X que vale 500. Perfecto. Entonces, si ustedes me acompañan y si ustedes hacen la operación rápidamente, entonces yo lo que voy a obtener es que esto vale 2.500.000, ¿no? Entonces, esto Y vale 2.500.000. Aquí, para simplificar un poquito las cosas, le voy a cambiar y entonces le voy a poner yo un punto de equilibrio donde entonces equivalga a, aquí en este punto, le vamos a poner que esto es igual a Y igual a 2.5 millones, ¿no? 2.500.000. Entonces, aquí está el punto de equilibrio, precisamente ya lo, ya lo pudimos determinar, ¿ok? Entonces, 2 millones, 2.5, bueno, lo estoy simplificando, pero es este resultado que tengo yo aquí, 2.500.000. Entonces, es importante que nosotros vayamos también tomando en cuenta este antecedente, ¿no? Entonces, aquí lo podemos ver. Ahora bien, si ustedes se fijan, entonces esta X que yo obtuve fue el primer punto de equilibrio que tracé en la gráfica y el 2.500.000, pues lo obtuve precisamente nada más al sustituir mi X aquí en mi ecuación de ingreso. ¿Okay? Entonces, vamos a verlo ahora de otra manera en la cual nosotros podamos entenderlo también para que nos quede esto más fácil. Vamos a ponerlo en Excel, ¿de acuerdo? Entonces, en Excel, ¿qué sucede? ¿Okay? Aquí tenemos el mismo problema, tenemos la fabricación de bicicletas Panther Bike, los insumos por unidad son de 1,000 pesos y bueno, aquí tenemos todo el problema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, como nosotros ya visualmente vimos que el punto de equilibrio X está en 500, ¿verdad? Entonces voy a poner, bueno, 500 es el número de bicicletas. Recordemos bien que X es el producto y el producto está dado, ¿sí? O unidades por bicicletas. Cuando tenemos entonces aquí nosotros nuestro 500, entonces estamos nosotros en este sitio donde se determina el punto de equilibrio en 500 unidades. Entonces, yo voy a ir de 100 en 100, voy a poner de 100 a 800 en este sentido, nada más como ustedes se fijan, aquí yo voy a ir dándole 100, 200, 300, 400, hasta 800. ¿Sí? Esto es el número de bicicletas que obtuve previamente por mi despeje. Entonces, ahora bien, la ecuación Y sabemos que está dada por 5000X. Entonces, si yo dándole valores, ¿verdad que cuando nosotros sustituimos y ahí es decir, 5,000 por 500 me da 2.500.000. Pues lo único que voy a hacer aquí es poner mi 5,000 que se queda fijo y lo voy a multiplicar por 100 y por 100 me va a dar 500. Entonces, ese 5,000 ahora lo voy a multiplicar por 200, ¿verdad? Y me va a dar entonces 1,000,000. Si yo lo multiplico esos 5,000 por aquí, fíjense aquí en esta barra de tareas, nada más cómo yo estoy, cómo cambia. No, ese 5,000 permanece fijo, simplemente lo estoy multiplicando por el número de bicicletas.
y así va subiendo. Entonces, cuando yo le pido a Excel, en este caso, que me permita imprimir esto, ¿ok? Lo voy a obtener aquí. Entonces, esta J500 que tengo yo aquí es esta línea azul que ustedes lo pueden ver aquí. Aquí nos dice el marcador, la leyenda, que esta Y de ingresos es 5,500, ¿no? Entonces, bueno, ya lo obtengo yo y entonces esta es mi línea que yo tengo aquí determinada por oferta y demanda, ¿no? Entonces, aquí yo tengo la primera ecuación de la de ingreso en ese sentido y aquí vamos a volver a poner el mismo número de bicicletas, pero ahora vamos a poner nuestra función de costos, lo que me cuesta producir. Y entonces yo sé también que esto va a estar determinado por mi segunda ecuación, ¿ok? Aquí, entonces, aquí nada más me faltó poner este, mi X. Entonces, aquí, aquí tengo mi ecuación X. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues voy a ponerle aquí unos comitas para que se quede un poquito más estético esto. Entonces, aquí tenemos nuestra ecuación. Listo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos ya nuestra otra ecuación y lo único que estamos haciendo es con el mismo número de bicicletas, vamos a determinar la ecuación. Vamos a fijarnos aquí en la barra, cómo entonces nosotros estamos multiplicando 1000 por el número de bicicletas, en este caso X, más esos 2 millones. Entonces, si ustedes se fijan, aquí también tenemos un punto de encuentro con las bicicletas. En 500, ¿sale? También llegamos a la misma cuenta de que es 2,500,000, ¿no? Entonces, aquí tenemos en el eje de las X nuestros precios, ¿sí? En este sentido, lo que nosotros estamos obteniendo, y aquí tenemos el número de bicicletas. Entonces, perdón, dije producción, discúlpenme, los costos fijos que aquí tenemos y que se están generando por el incremento en el número de bicicletas. Entonces, cuando y aquí lo estamos comprobando cuando nosotros despejamos nuestra X, que es igual a 500, cuando lo despejamos en la función de costos, nos va a dar igual a 2,500,000. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, la forma en la cual nosotros podemos encontrar esa ecuación gráfica y visualmente en Excel. Entonces así es como nosotros podemos delimitar nuestras curvas. El chiste es encontrar el equilibrio, ¿no? En X para que ya podamos despejar Y. Entonces aquí cuando tenemos una igualdad, como ustedes pueden ver, aquí es el punto de equilibrio. En ambos casos, para la ecuación de oferta y para la ecuación de demanda, nosotros lo podemos ver de esta manera, ¿no? Entonces, vamos a ver nuestros segundo problema y vamos a ver nuestra función de oferta y nuestra función de demanda. Entonces, vamos a ver nuestro siguiente punto. El siguiente punto nos está diciendo que tenemos aquí en el problema número 2, dice producir Z pantalones. Aquí ya está cambiando la variable, ¿verdad? Simplemente es un cambio de variable de X por Z. Es decir, si yo tengo Z número de pantalones, tiene un costo total de Y sub C igual a 50Z más 15,000. Entonces, aquí nos dice, determine el punto de equilibrio si cada pantalón se vende en 250 pesos. Inciso B, si nosotros subimos el precio de 250 a 350, ¿cuál es el nuevo punto de equilibrio? Y C, se pueden vender al día 200 pantalones. Si esto se pudiera hacer, de que se vendieran 200 pantalones, ¿cuál será el precio a fijarse a fin de asegurar que no habrá pérdidas? Ujú. Entonces, vamos a ver, primer punto, vamos con la información. Vamos a poner, si cada pantalón
en este sentido, se vende en 250 pesos. Vamos a alargar esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver cuál es el ingreso por obtener Z pantalones. A ver, vamos a pensar. Si cada pantalón se vende a 250 pesos, ¿cuál va a ser entonces su nivel de ingreso y su B? Pues evidentemente no sé cuántos pantalones voy a vender, pero sí sé que tiene un precio de 250. ¿Sí? Entonces, perdón, aquí estamos cambiando la variable. Y subí a 250 Z pantalones. ¿Cuántos? No sé, pero aquí lo obtenemos ya. ¿Ok? Entonces, bueno, con esto lo único que me está diciendo, recuerden bien una cosa, que nuestro nivel de equilibrio, ¿sí? Entonces es cuando Y sub C es igual a YI. Entonces, dado que yo ya tengo este componente, entonces yo digo que Y, ¿recuerdan cuánto es Y? Vamos a ponerlo al revés para que sea más fácil, para que tengamos este entorno. Vamos a poner entonces que Y tenemos entonces 200, 200, vamos a ponerle 250Z es igual a la ecuación que nos habían dado en ese sentido, que es 50Z más 15,000, ¿no? En este caso. A ver, voy a verificar la información. Si es 15,000. Sí, es 50Z más 15,000. Está muy bien. Y por otro lado tenemos 250 aquí en este caso. ¿Ok? Entonces, de aquí partimos nosotros entonces para que obtengamos nuestra ecuación. Entonces, vamos a trabajar. Entonces, tenemos el punto de equilibrio. Entonces, mi punto de equilibrio Y es igual a YC. Es decir, entonces, lo que yo tendría que hacer es despejar. ¿Ok? Entonces, vamos a igualar vamos a poner un poquito de orden. Esta va a ser mi ecuación 1 y, y esta va a ser mi ecuación 2. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir trabajando. Entonces, yo lo único que estoy diciendo es que 250Z es igual a 50Z más 15,000. Vean cómo es más cómodo, mejor poner mi función de ingreso primero, ¿verdad? Y entonces, ¿a qué me va a llevar esto? Pues simple y sencillamente a que yo despeje. Es decir, voy a pasar Z de un lado. Es decir, entonces yo tengo 250Z y como 50 del otro lado tiene un signo positivo, va a pasar con el otro lado con signo negativo y lo vamos a eliminar de este lado izquierdo y vamos a poner que esto es igual a 15,000. Es decir, 250 menos 50Z es igual a 200Z y esto es igual a 15,000, ¿verdad? Entonces, esto me va a llevar simple y sencillamente a decir, ¿sabes qué? Si 200x en este sentido está dividido, 200 está multiplicando, entonces para dejar solito a z, esto va a ser igual a mis 15,000 entre 200. ¿Sí? Elimino este y elimino este. Entonces me va a quedar 150 sobre 2. Entonces, esto es igual a
75. Z es igual a 75 pantalones. Entonces, Z es igual a 75. ¿Ok? Entonces, recuerden que estamos haciendo. Z en este caso, pues va a ser mi nivel X. ¿De acuerdo? Que esto es igual a 75. Un problema diferente, vamos a ver aquí en Excel para terminar esta aparición. Y aquí lo que tendríamos que ver es precisamente, dice, un fabricante de relojes, para un fabricante, el costo de mano de obra y de los materiales por reloj es de 15 unidades monetarias y los costos fijos son de 2,000 pesos al día, ¿sí? Entonces, si se vende, en este caso, cada reloj en 20 unidades monetarias, unidad monetaria quiere decir que puede ser peso, puede ser el dólar, puede ser el euro, puede ser cualquier moneda, ¿no? Entonces, bueno, aquí simplemente lo estamos representando como una moneda genérica. La pregunta es, ¿cuántos relojes deberá producir y vender cada día con el objeto de garantizar que el negocio se mantenga, ¿verdad? En punto de equilibrio. Entonces, primero, fíjense lo que está preguntando, la cantidad de relojes a producir y vender para que haya en este caso un punto de equilibrio. ¿Ok? Entonces, es lo primero que debemos de tomar en cuenta. Entonces, bueno, si ustedes se fijan, aquí lo único que tenemos que discernir es quién es YI y quién es YC. Entonces, primero, ¿por qué estoy determinando que mi ingreso es de 20? Porque aquí me lo está diciendo el problema. Cada reloj se vende a 20 unidades. ¿Cuántas? No lo sé. Por eso es un 20X, porque no sé cuántos relojes vaya a vender. Solo sé que son 20X. ¿Ok? Y por otro lado, tengo yo que la función de costos es de 15, ¿verdad? 15 unidades monetarias, que es lo que está dando, que son los materiales. Esto es unitario. O sea, cada reloj se vende su insumo, su precio por insumo, aquí sí está bien especificado, ¿sí? Entonces, el costo mano de obra y material, que es el insumo, es de 15 unidades monetarias por reloj. Entonces, ¿cuántos relojes se está poniendo? No lo sé, solo sé que es 15X y que si hay costos fijos que son de 2,000 al día, entonces determino la segunda ecuación, ¿de acuerdo? Si ustedes tuvieran entonces la forma de poder despejar esto, lo van a ver de la siguiente manera. Entonces, si yo digo que Y es igual a C, ¿sí? Si ustedes lo quieren ver por este lado, a ver, déjenme ver si tengo aquí mi forma de hacerlo, ¿sale? Entonces, si nosotros nos aventamos esto rapidito, vamos a ver lo siguiente. A ver, entonces tenemos nosotros entonces, Y es igual a YC. Entonces, en este sentido, nosotros estamos diciendo que 20X es igual a 15X más 2,000, ¿verdad? Entonces, estamos diciendo que 20X pasamos X del otro lado, si está con signo positivo, pasa con signo negativo, y esto va a ser igual a 2,000. Es decir, si yo aquí tengo 20 menos 15, voy a tener 5X es igual a 2,000. Y por lo tanto, X es igual, ¿verdad?, a 2,000 entre 5. Es decir, X entonces me está diciendo que va a tener un valor de 400. Entonces, el punto de equilibrio está en 400, ¿ok? Y aquí yo lo estoy viendo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Aquí tengo mi punto de equilibrio en 400 relojes, ¿ok? Entonces, lo que yo estoy diciendo, y aquí lo estoy viendo en mi gráfica, se alcanza un punto de equilibrio en 400. Bueno, es más, yo voy a borrar esto para que esto ahorita vaya a quedar clarito aquí en mi, en mi gráfica. A ver,
para que no se pierda. Entonces, si yo parto de 0 relojes, entonces voy a poner la ecuación y, o sea, 20 lo estoy multiplicando, vean aquí arriba, por 0. Entonces, 20 por 0 me va a dar 0. Pero si yo multiplico 20 por 100, me va a dar 2000, 4000, 6000, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, si yo le doy aquí seleccionar datos, vamos a decirle que me grafique. Entonces, acuérdense, si es 400, ustedes van a poner menos relojes y más cantidad de relojes para que ustedes vayan sobre el eje de las X, pues modelando esto, ¿no? Entonces, ¿qué nombre lleva? Pues va a llevar el nombre de esta ecuación y voy a tener valores de la serie. Vamos a elegir entonces este que tengo yo aquí. ¿Okay? Le voy a dar un aceptar y en editar le voy a decir que me dé estos valores. ¿Okay? Es decir, desde 0 hasta 100x. Siempre aquí dice etiquetas del eje horizontal, pues es todo esto que yo tengo aquí, mi eje horizontal de las x, y le estoy diciendo que tome estos valores de 0 a 800 y le voy a dar a aceptar. ¿Okay? Ahí está mi primera gráfica. Y la segunda gráfica va a estar dada precisamente, acuérdense, ponemos nuestro mismo número de relojes que tengo aquí, de 0 a 800, pero aquí ahora voy a poner la ecuación de costo, ¿sí? El costo total, el costo total es un precio, también, o sea, por eso no, cuando aquí ponemos P, aquí sobre el eje de las Y, que ponemos que Y es igual al precio, el costo es un precio, todo lo que me cuesta está costando, cuesta un precio. Entonces no estamos perdidos, seguimos nosotros diciendo que el precio está dado en costos totales y esto es igual a 15x más 2000. Entonces aquí, si se fijan aquí arriba, lo puse entre paréntesis y entre paréntesis es este 15 constante que tengo, que son las unidades monetarias, y las voy a multiplicar por el mismo número de relojes más los costos fijos. Entonces, esto va a ser 15 por 0 más 2000, pues 2000. Y así, cuando yo multiplico el 15%, entonces, y le sumo 2000, me va a dar 3500, 5000. Entonces, si se fijan, aquí en estos casos, llegamos al punto de equilibrio en donde tenemos 400 relojes, ¿sí? Estos son los ingresos y entonces son por 400 relojes los ingresos van a ser igual a 8000 y por 400 relojes los costos también que tengo aquí van a ser de 8000. Entonces, vamos a agregar esta línea, le voy a dar seleccionar datos, le voy a dar, agrega por favor una nueva serie. ¿Qué nombre va a llevar? Pues va a llevar este, ¿no? Vamos a ponerle aquí X, que es la leyenda, y le voy a dar el valor que tengo yo aquí. ¿Sale? Si se fijan, le voy a poder aceptar. Si quieren, pues vamos a darle aquí X, vamos a dar aceptar, que es lo mismo, y aceptar. Entonces ya tenemos nuestro gráfico. Aquí en X que tenemos aquí abajito dice cantidad de relojes, ¿verdad? Y ya tenemos ecuación de oferta, ecuación de demanda. Como le digo, no siempre es una curvita que va a tener estos aspectos, sino que en este caso ahí las dos son lineales y lo que tengo aquí es precisamente el cruce en 8000, ¿de acuerdo? Entonces aquí tengo estos precios, ¿de acuerdo? Y aquí es como yo lo voy a poder obtener, ¿de acuerdo? Entonces así es como ustedes pueden verlo en este caso, ¿no? Entonces así es como pueden obtenerlo. Bien, vamos con un tercer caso. Vamos, acuérdense que era análisis del punto de equilibrio. Me pedía entonces tener un punto de equilibrio. Ahora, vamos a un caso donde tenemos análisis no lineal del punto de equilibrio. ¿Ok? El problema 3. Tornillos UAMSA vende cada tornillo de 3/4 a 2 pesos cada uno. Entonces dice, siendo X el número de tornillos que se producen diariamente, o sea, en miles, tenemos los siguientes costos de producción. Entonces son igual a 100x cuadrada más 1300x más 1000. Dice, indique el nivel de producción al cual OAMSA llega al punto de equilibrio, es decir, donde no hay pérdidas ni ganancias. Entonces,
Aquí, evidentemente, esto no es un análisis lineal porque aquí pues tenemos nuestro 100x cuadrada. Entonces, aquí es importante que nosotros veamos el rigor de lo que esto significa. Entonces, tendríamos nosotros que empezar a despejar. Tendríamos que ver entonces qué tenemos que hacer en estos casos que tenemos nosotros que despejar. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo. Ok, vamos a determinar nuestra ecuación y S. Ok, entonces esta ecuación que nos está dando el problema es igual a 100x cuadrada más 1300x más 1000. Uh-huh. Ahora, vamos a determinar los ingresos. ¿Quién es Jay? ¿Verdad? A ver, aquí es importante que nosotros veamos lo que dice el problema. ¿Okay? Dice que está dado estos tornillos en miles, ¿verdad? O sea, si ustedes se fijan, dice, vamos a volver al problema para analizarlo bien y que no se nos escape nada. ¿Ok? Entonces, dice, cada tornillo se vende a 2 pesos cada uno, siendo X el número de tornillos producidos diariamente en miles. Entonces, hay que multiplicar este 2 al menos por 1000. ¿Sí? Entonces, 2 por 1000, tenemos 2000. ¿Ok? Aquí lo está diciendo el problema. Entonces, Y es igual a 2000. Ahora, ya que sé que esa es la producción diaria, son por el precio, entonces al menos yo voy a obtener 2000x. No sé cuántos tornillos, pero yo sé que la producción diaria es de 2, mis ingresos van a estar dados por 2000x. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante que yo tome en cuenta y que entienda del problema. Entonces, es lo que tenemos, ¿no? 2000 tornillos, al menos de la venta en miles. Si al menos yo vendo dos y están dando, está a 2 pesos, si se venden 1000, pues son 2000. Por eso pongo mi X. ¿Ok? Entonces, aquí es como yo tengo que hacer entonces mi igualación. ¿Ok? A partir de aquí, nosotros podemos igualar nuestra ecuación. Es decir, recuerden que a lo que vamos a llegar es que Y S en punto de equilibrio, que es lo que nos está pidiendo el problema, es igual a Y. Es decir, lo que me está diciendo es que 100x cuadrada más 1300x más 1000 es igual a este 2000x que yo tengo aquí. ¿Ok? Entonces, si yo divido entre 100, recapitulando, cada uno de los miembros, tengo x cuadrada más 3x más 10 igual a 20x. Igualando a 0 para pasar el 20 del otro lado, entonces yo tengo x cuadrada más 3x menos 20 igual a 0. Entonces, cuando yo le resto a 13x menos 20, ¿verdad? Entonces yo voy a tener menos 7x. Primero, el primer signo lo respetamos y le vamos a poner menos. El segundo es el producto de multiplicar menos por más, me va a dar menos, ¿de acuerdo? Entonces, un número que sumado me dé menos 2, ¿verdad? Y que multiplicado me dé más 10. Entonces, ¿cuáles son esos números? Entonces, igual a 0. Entonces, menos 2 y menos 5. Si a menos 2 yo le sumo menos 5, me va a dar menos 7x. Y si yo multiplico menos 2 por menos 5, me va a dar más 10. Y todo esto es igual a 0. Y entonces ya lo único que tengo que hacer es despejar. Si yo despejo, entonces x, si yo digo x menos 2 es igual a 0, entonces x es igual a 2.
y por otro lado, x menos 5 es igual a 0, entonces x es igual a 5. Tengo dos números positivos, ¿ok? Entonces aquí x tiene dos valores. Entonces hay dos puntos de equilibrio. X es igual a 2 y x es igual a 5, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos dos puntos de equilibrio que son bien importantes, ¿ok? Entonces, si la compañía decide fabricar 2,000 cajas a la semana, esto es igual a X2, entonces va a tener un ingreso de 4,000, si ustedes se fijan, ¿no? Es decir, vamos a verlo aquí. Voy a ponerlo con otro color, ¿sí? Lo voy a poner así. Tomando en cuenta entonces mi ecuación del ingreso, vamos a tomar en cuenta esta ecuación. Entonces, si yo tengo Y igual a 2000 cuando X vale 2, acuérdense, esta X es la que estoy ahorita, entonces Y es igual a 4000. Y Y cuando vale en este caso 5 es igual a 10,000. ¿Okay? Claro que aquí estamos hablando de ingresos. Entonces le pongo el signo. ¿Okay? Aquí es lo que tenemos. ¿Recuerdan ustedes? Entonces, con esto nosotros estaríamos teniendo aquí primero X, ¿no? ¿Cuánto equivale? Entonces, esto es el primer punto que nosotros tenemos. Entonces, dice, determina el precio y la cantidad de equilibrio de las leyes de oferta y demanda siguientes. Entonces, aquí, como estamos viendo en Excel también, tenemos dos precios, uno de demanda y uno de oferta que debo de determinar precisamente. Entonces, bueno, pues me dice que con estas dos ecuaciones yo obtenga el precio y la cantidad de equilibrio. No es otra cosa más que seguir encontrando el equilibrio que yo tengo, tomando en cuenta que esta es la oferta y esta es la demanda, ¿sí? Esto es el punto de equilibrio que yo debo de sacar. Es decir, esto que yo tengo aquí es el punto de equilibrio. O sea, X0, recuerden que esto es mi cantidad, y aquí Y, el precio. Entonces, siempre que grafiquen, deben de poner quién es y X. Si ustedes no me ponen nada y lo dejan en blanco, pues son puntos menos, porque ya deben de saber ustedes lo que esto significa, ¿de acuerdo? Entonces, voy a continuar. Entonces, aquí lo que yo tengo es P0. ¿Qué significa el punto que tengo yo aquí? Simple y sencillamente que aquí tengo yo el punto X0, esto es el punto de equilibrio. X sub 0, P0. Entonces lo que nos está pidiendo problemas de este tipo de punto de equilibrio en el mercado. ¿Okay? Entonces vamos a continuar nosotros con nuestro detalle. Voy a poner ecuación 1 y ecuación 2. Entonces, de mi ecuación 1, lo que yo voy a decir es que tengo la demanda. De la demanda y tengo aquí una oferta. Entonces, tengo dos ecuaciones, ¿sí? Entonces, tengo mi ecuación, para que recordemos esto, tengo mis ecuaciones.
de oferta y demanda. Entonces, esto que va a ser igual y esto que va a ser igual. La demanda está dada aquí dice el problema, P, el precio de la demanda. Acuérdense que la demanda es el precio que paga el consumidor en este sentido, que es igual a 25 menos 2x, y aquí P es igual a 3x más 5. ¿Okay? Entonces, la demanda es igual a 3x más 5. Esto vale esta curva. Si la puedo graficar así simple y sencillamente, así como lo vimos en Excel, ustedes pueden replicar esto. Si se fijan, esto está simplemente invertido, ¿sí? Este 25 menos 2x puede ser igual para similar esto a menos 2x más 25. ¿Verdad que es lo mismo? ¿Para qué? Para que se parezca a este que tengo aquí abajo. Entonces lo único que hice fue una propiedad conmutativa, ¿no? Cambiarlos y el orden de los factores pues no te da el producto. Entonces, recuerden, ¿en qué consiste esto? En que la demanda debe de ser siempre igual a la oferta, es decir, para determinar entonces el punto de equilibrio, entonces vamos a determinar un precio de equilibrio entre ambos precios. Finalmente, ambos son precios, la oferta y la demanda ofrecen precios, entonces lo único que estamos haciendo es igualar los precios el precio de la demanda con el precio de la oferta, es decir, 3x más 5 va a ser igual a menos 2x más 25. Es lo único que estoy haciendo en este caso, ¿ok? Entonces, ¿qué tendría yo que hacer? Bueno, pues nada más vamos a pasar 3x más 2x es igual a 25 menos 5. Nada más estoy pasando el 5 del otro lado con signo contrario, lo mismo que este menos 2x que pasaría aquí. Entonces, el resultado que yo tendría aquí sería, aquí le continúo, sería 3x más 2x es igual a 5x igual a 20, por tanto x es igual a 4, despejando, ¿verdad? Esto es lo que yo tendría aquí. Entonces, x es igual a 4. ¿Ok? Vamos a sustituir, vamos a poner aquí, sustituyendo x en la ecuación 1, tenemos, entonces, en la ecuación de la demanda, P es igual a menos 2 por 4 más 25. Entonces, esto es igual a menos 8 más 25. Por lo tanto, P es igual a 17. ¿Ok? Entonces, es lo que yo aquí tendría precisamente, esta P es igual a a menos 8 más 25 es igual a 17. ¿Ok? Entonces, eh, el precio de equilibrio, si yo lo pongo así, es 17 y la cantidad de equilibrio es de 4 unidades. Aquí vamos a ponerlo todavía más específico con el 17, ¿sí? Le voy a poner aquí es 17, porque es un precio y la cantidad pues está dada. Aquí, por ejemplo, yo le podría poner pesos, ¿no? En este caso, o unidades monetarias, no importa, ¿sale? Entonces, si me piden graficar, pues aquí en mi línea de oferta, yo sé que P es igual a 3x más 5, que es mi ecuación 2 que tengo yo aquí, y mi ecuación de la demanda, para que quede más claro, entonces va a ser P igual a menos 2x más 25, ¿sí? Entonces, una forma de ver qué es la ecuación de la demanda, cuál es cuál, pues simplemente es porque esta tiene signo negativo,
y al tener signo negativo, ¿verdad? Pues es la ecuación de la demanda. Entonces, una forma bien fácil de poder visualizar esto es que tengo aquí que es negativo y entonces esta es la ecuación de la demanda. ¿Okay? Y entonces es así como yo podría eh, graficarlo, ¿no? Y entonces así es como soluciono este tipo de problemas. ¿Ok? Bien. Vamos a resolver otro problema. Vamos con el problema número 5. ¿Sí? Determine los valores de X y P que conforman el punto de equilibrio de las ecuaciones de oferta y demanda siguientes. Entonces, ahora no están numeradas, no importa, pero seguimos teniendo nuestras ecuaciones 3P más 15X es igual a 22 para la de demanda y para la de oferta 2P menos 3X es igual a 2. ¿Qué me está pidiendo el problema? Determinar los valores de P y X, o sea, estos que tengo yo aquí, que conforman el punto de equilibrio de las ecuaciones. Entonces, es lo mismo que me están pidiendo en el problema 4. Determina el precio y la cantidad de equilibrio de las leyes de oferta y demanda. Es lo mismo, no es otra forma de poder verlo. Determine valores XP que conforman punto de equilibrio. Por eso acuérdense que estamos analizando ahorita puntos de equilibrio del mercado, ¿no? Aquí como lo tenemos. Entonces, en ambos casos, pues, las preguntas son similares. Siempre hay que entender el problema, hay que analizarlo hasta que nos quede claro qué es lo que nos está pidiendo. ¿Okay? Si yo igualo la ecuación de oferta y la ecuación de demanda, ¿sí? ¿Cuál es cuál? Pues acuérdense que esta es, aquí esto nos los pone como una ecuación de la demanda y esta como una ecuación de la oferta. ¿Okay? Entonces, si ustedes recuerdan, yo les había comentado, a ver, vamos a ordenar términos, ¿sí? Entonces, aquí yo tendría 5X más 3P y en la oferta yo tendría menos 3X más 2P. Entonces, ojo, mucho cuidado, porque recuerden, la ecuación de la demanda, para empezar, una de las primeras cosas que debo yo inmediatamente darme cuenta es en lo siguiente. La oferta y esta es la demanda. La demanda debe de ser la pendiente de qué tipo? Negativa. Y fíjense lo que está pasando aquí. Aquí este es positivo y esto es positivo. Y en cambio la oferta es negativa. O sea, me estaría diciendo, había una contradicción. Fíjense muy bien en esto. ¿Okay? Aquí hay una contradicción para empezar. ¿Okay? Entonces, para determinar un punto de equilibrio, pues no puedo tener una ecuación de la oferta positiva, ¿sí? Perdón, negativa. Esto tendría que ser positivo completamente. La pendiente M es positiva, ¿ok? O sea, lo primero que yo debo de ver y la demanda debe ser negativa. Y aquí no se está dando este caso. Ojo con esto porque es la oferta. Entonces, para empezar entonces, aquí tenemos, habíamos quedado que esto era 1 y que esto era 2. Entonces, aquí podemos nosotros utilizar un sistema de ecuaciones y ver entonces la respuesta para ello. ¿Okay? Entonces, como esto es un sistema de ecuaciones, vamos a utilizar el método de eliminación. Digo, esto es a discreción. Entonces yo elegí método de eliminación. Entonces recuerden, esto yo lo necesito hacer positivo. Y entonces voy a tomar X, voy a tomar este menos 3 de X y también entonces, si estoy tomando este 3 que tengo aquí para X, entonces yo debo de tomar el 5 también de la X. Entonces, lo voy a pasar este menos 3 con signo cambiado de este lado, ¿verdad? El 5 lo paso normal para acá, pero este 3 pasa con signo cambiado y va a multiplicar menos 3 a 5X y a 3P.
Entonces, este 3 cambiado con signo contrario, entonces vamos a poner multiplicando 3, ojo, positivo, en 1, en la ecuación 1, y por ende, ahora, este 3 que pasa con signo contrario aquí, el 5 pasa y 5 en la ecuación 2, ¿qué vamos a hacer? Entonces, primero, 3 por 5x más 3. Ah, perdón, aquí me faltó que esto es igual, disculpen, se me estaba yendo. Este 5x es igual a 22, que es la ecuación 1, y esto es igual a 2, que es la ecuación 2. Aquí ponemos ecuación 1 y 2. Entonces, 3 por 5x más 3 por 3p. Esto es igual a, vamos a multiplicar también nuestro 3 aquí. Y esto es 3 por 22. ¿Ok? Entonces esto es igual bueno, y por otro lado, este es 1 y aquí tenemos el otro. Y el 5, ahora vamos a tomar este 5 y lo vamos a multiplicar por cada miembro de la ecuación 2. Entonces tenemos 5 por menos 3x más 5, para que no se confunda aquí todos estos puntos, para que no piensen que son negativos. Entonces es más 5 más 2 por 2p, esto es igual a 5 por 2. ¿Ok? Entonces vamos a resolver esto. Entonces, tenemos 3 por 5, tenemos 5x más 9p, y esto es igual a 3 por 22, 66. Por otro lado, 5 por 3 tenemos menos 15x más 5 por 2p, 10p, y esto es igual a 10. ¿Ok? Entonces, ya tenemos dos sistemas. Si se fijan, aquí nosotros en el caminito que estamos obteniendo aquí, ¿sí? Vamos a igualar. Entonces, vamos a sumar. Entonces, el siguiente paso es sumar. Le voy a poner aquí que esto es 3, mi ecuación 3 y la ecuación 4. Ojo. Entonces, aquí tengo la ecuación 3 y la ecuación 4. Entonces, si yo sumo 3, las ecuaciones 3 y 4, entonces vamos a poner aquí los resultados. Si nosotros juntamos términos, es decir, 15x menos 15x más 9p más 10p es igual a 76. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden ver, 15x menos 15x se hace 0, y 9p más 10p es igual a 19p igual a 76. Y p en este caso es igual a 76 entre 19. ¿Cuánto es 76 entre 19? 4. Siendo entonces p en alguna ecuación, entonces vamos a sustituir en la ecuación de la demanda. En la ecuación de la demanda 1. De tal forma
más 3 por 4 es igual a 22. Entonces, tengo 5x más 12 es igual a 22. ¿Ok? Entonces, 5x es igual a 22 menos 12, 10. ¿Sí? Entonces, el 12 lo estoy pasando de este lado y tendría entonces 5x igual a 22 menos 12. Voy a tener que es igual a 10. Por lo tanto, x es igual a 2, ya que 5 lo paso dividiendo con 10, entonces tengo x igual a 2. Y ya tengo aquí mis dos resultados, si ustedes se fijan. ¿Cuáles son? Este que tengo yo aquí, que P es igual a 4 y que X es igual a 2. Así estaría yo diciendo, ahí está el punto de equilibrio. Cuando X es igual a 2, P es igual a 4. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulando, ¿ok? ¿Qué tuve yo que hacer? Ojo, tuve que transformar una ecuación de oferta que es negativa, la tuve que pasar positivo a través de un sistema de ecuaciones. Entonces, el primer punto es que este pasa por el método de eliminación, este pasa con signo contrario de este lado y pasa multiplicando cada miembro de la ecuación 1 o de la ecuación de la demanda. ¿Ok? Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Por dos cosas. Primero, para que esto sea negativo, que ya les quedó más claro, entonces que esto debe de ser negativo, entonces una ecuación de oferta no debe de ser negativa, entonces se hace positiva. Y por otro lado, se elimina x, o sea, al tener aquí 3 por 5x y 5 por menos 3x, tengo por un lado 15x y por otro lado menos 15x. Con esto estamos eliminando, como ustedes pueden darse cuenta, ¿sí? Las x. Y entonces ya nada más damos chance a que estemos despejando el precio. Siempre debe de pasar eso. Si yo escojo X, aquí se va a eliminar las X. Si yo escoge P, pues entonces debe de eliminar P. Entonces estaría al revés. Si yo elimino P, si yo hubiera escogido este camino en lugar de X, ¿verdad? Si yo hubiera escogido P, entonces yo aquí hubiera obtenido X. Y entonces tendría que despejar en la ecuación de la oferta. O sea, aquí sería al revés. ¿Ok? Entonces, bueno, decidí hacerlo por menos 3x porque pues me estaba la oferta dando un problema, ¿no? Al ser negativa. Entonces, por eso empecé con esta x donde tengo el menos 3. Entonces, elimino las x. Si hubiera sido p, elimino las p. Entonces, de eso se trata, utilizar o aplicar sistema de ecuaciones, en este caso por método de eliminación, para obtener el punto de equilibrio X y P, ¿no? En este sentido. Este último problema tiene que ver con impuestos especiales y punto de equilibrio del mercado. Entonces, eh, vamos, antes de pasar a ello, vamos a ver qué son los impuestos especiales. ¿Ok? Entonces, estos impuestos especiales vamos a verlos aquí en nuestra pizarra y vamos a verlo de la siguiente manera para que nos quede claro. Entonces, ¿a qué le llamamos en este sentido un impuesto especial? ¿Sí? ¿Qué es un impuesto especial? ¿A qué le estoy llamando yo un impuesto especial? Entonces, el gobierno, en este caso, todo impuesto es impuesto por un gobierno, ¿verdad? Entonces, el gobierno, vamos a poner aquí que el gobierno se financia, ¿sí? Se financia, no se dice financia, es financia. El gobierno se financia a través de qué? El gobierno se financia a través de moneda, vamos a poner, imprime billetes.
echa a andar la maquinita del dinero e imprime monedas. Pero no es muy bueno porque ¿qué causa esto? Pues causa inflación, ¿sí? Por otro lado, también puede endeudarse solicitando préstamos a la banca, ¿sí? Sí, o sea, la deuda pública en este caso es porque, por dos cosas, ¿sí? Lo puede hacer en este caso a través de préstamos nacionales e internacionales y puede emitir bonos. Por ejemplo, los CETES, ¿sí? Para poder financiarse, para gastar, para sus gastos, ¿sí? Esto es uno. Dos, la primera, si imprime monedas, ¿qué causa? Pues causa inflación. Si imprime deuda, pues debe dinero y debe de pagar en algún momento del tiempo. Pero la tres es a través de impuestos. Los impuestos es la forma pues más sencilla del gobierno que le cuesta menos pedir recaudar impuestos, cobrar a las personas que trabajan un impuesto, a las empresas que producen impuestos y al gobierno, pues, ¿qué le produce o qué problemas le produce un gobierno? Pues impopularidad, ¿sí? O sea, si un gobierno cobra impuestos, pues posiblemente la gente se enoje y ya no vote por ellos. Entonces, pues es una medida, pues que es la más usada, porque la uno y la 2 pues tratan siempre de evitárselo a, en la mayor medida posible, ¿sí? Entonces, eso es un impuesto. Entonces, eso es algo que debe de tomarse en cuenta, ¿sí? Por otro lado, ¿sí? El gobierno también, en otro tipo de impuesto especial, eh, subsidia. Entonces, el subsidio se hace precisamente dándole facilidades a las empresas. Por ejemplo, en la situación del COVID que estamos nosotros teniendo actualmente a nivel nacional, pero también internacional, los gobiernos tienen que en la economía dar ahorita hacer política y en esta política económica que está haciendo es por medio, entre estas políticas económicas están los subsidios. Entonces, por ejemplo, si una empresa importa mercancía, vamos a poner aquí insumos. Por ejemplo, aquí produce sillones, ¿no? Aquí fabrica sillones. Entonces, trae madera de Rusia. Entonces, aquí el gobierno les cobra eh, un impuesto, ¿sí? Que en este caso, pues tiene que pagar tanto la empresa rusa como la empresa mexicana, ¿no? O bien la paga la empresa rusa, pero le pasa la factura a la empresa mexicana, que pues entonces ya le salió más caro. ¿Por qué? Pues porque tiene que pagar estas tarifas, se le llaman tarifas, ¿ok? Entonces el gobierno también, dentro de estos impuestos, pues, pues lo hace también a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? O sea, todo lo que entra, pues paga impuestos, ¿sí? Pero si ya es a nivel internacional, pues ya son tarifas, ¿no? Ya son tarifas. Entonces, bueno, entonces, tienen nombres más específicos, no me quiero extender más, es nada más para que se entienda toda la parte de impuestos. Entonces, dentro de la política económica, decide una empresa importar insumos y les cobra entonces a, a estas empresas tarifas, se llaman aranceles, se llaman tarifas arancelarias. Entonces, importar insumos entonces implica aranceles. Entonces, cuando se da un subsidio, se deja de cobrar aranceles
o le bajan, disminuyen los aranceles porque el gobierno no puede dejar de no cobrarlos. Si hay un arancel del 30%, bueno, para reactivar la economía, pues ya nada más va a cobrar un 10%. Entonces, eso ayuda a que las empresas se vayan dinamizando, vayan pagando menos por aranceles o impuestos, estos impuestos arancelarios, y puedan, entre otras cosas, dar un precio más barato, dar empleo, etcétera, etcétera. Entonces son impuestos especiales que finalmente, pues, ¿quién los paga a final de cuentas? Los paga la empresa, sí, pero a final de cuentas va a repercutir en el artículo que está comprando el consumidor. ¿Quién es entonces finalmente el que paga todo? Pues el consumidor, ¿sí? Todo esto entonces lo paga el consumidor, ¿no? A fin de cuentas, todo lo que ustedes compran lo van a, lo pagan ya trae impuesto incluido, ¿no? Entonces, todo esto lo paga el consumidor. De aquí vienen tres reglas bien importantes que hay que tomar en cuenta. La cantidad demandada, ¿sí? Es decir, la cantidad demandada es por parte del consumidor. Esta cantidad demandada, ¿sí? Vamos a ponerla aquí, que solo va a depender del precio de mercado. O sea, lo que se dé en la calle, entonces, del precio de mercado, entonces esto se va a llamar P sub C. ¿Ok? No nos olvidemos de P sub C, que es la cantidad, ¿sí?, que paga el consumidor, es ese precio, esa cantidad demandada. Acuérdense, estamos hablando de precios. Entonces, esa cantidad demandada por el consumidor, ¿sí?, depende del precio. Si tiene un precio razonable, pues tú la vas a comprar, pero si te suben el precio, pues vas a dejar de comprar, entonces ya no es razonable para ti. Entonces dejas de comprarlo o compras menos. Número dos, vamos a poner aquí que hay una cantidad ofrecida por el productor, o bien también se le llama proveedor, ¿verdad? Entonces, la cantidad ofrecida, en este caso, por el productor, está determinada por el precio que reciben. Esto es PS de oferta. O sea, entonces la cantidad que ofrece el consumidor está determinado por el precio. O sea, en este caso, pues es el precio al cual yo estoy dando un producto y al cual, yo digo, bueno, gasté tanto en insumo, en costos fijos, en costos variables, a esta cantidad voy a dar mi mercancía. Bueno, esto depende de uno, de que el consumidor la quiera comprar. Si no la compra, pues tiene que ajustar en el punto número 2 el productor, ¿ok? Hasta que se ajuste y haya un precio justo tanto para el productor, proveedor, como por el consumidor, ¿sí? Y punto número 3 que debemos de tomar en cuenta. Aquí hay un precio que pagan los consumidores, que es al punto al que vamos finalmente, ¿sí? Entonces, este punto, el precio que pagan los consumidores es igual, le vamos a poner, es igual al precio recibido por los productores. Aquí le vamos a poner más el impuesto que le pone a cada unidad o producto. O sea, como les comento, si tú compras un reloj, finalmente el reloj ya lleva un impuesto, ¿no? O sea, ya el que lo fabricó, pues ya se le cobró previamente un impuesto, o si lo importó, pues ya se cobró por parte del gobierno su tarifa, entonces eso pues ya va agregado en lo que, en lo que ustedes están comprando. Entonces el precio que paga el consumidor es igual al precio recibido por los productos y a eso le vamos a sumar ese impuesto.
En otras palabras, lo que yo estoy diciendo es que PC es igual a PS más T. ¿Okay? Entonces, aquí, ¿quién es T? Es igual al impuesto, le voy a poner aquí T. T entonces se conoce como impuesto. Entonces, el precio que tú pagas como consumidor, entonces es igual al precio que te está, el precio del productor más un impuesto. ¿Ok? Entonces, por otro lado, si si se tiene un subsidio, en este caso, entonces, PC, ¿a qué creen que es igual? Efectivamente, a ver, aquí aquí le vamos a poner un subsidio, le vamos a poner S. Entonces, si se tiene un subsidio S, entonces PC va a ser igual a PS, pero ahora le vamos a restar S. Tengan mucho cuidado con estas dos cuestiones. O sea, el punto número 3 es vital para que nosotros entendamos cómo solucionar un problema cuando se trate de impuestos. Entonces, resumiendo este punto número 3, tú como consumidor, si a ti te ponen un impuesto, lo que estás pagando es lo que tienes aquí. ¿Okay? Esta P, PC, entonces, si tú tienes un impuesto, lo que tú estás pagando es el precio, el precio al que tú estás dispuesto a comprar un artículo, que es el que pone el proveedor, ¿verdad? Más un impuesto. Pero si hay un subsidio, si hay un subsidio aquí, en este caso, cuando se tiene un subsidio, entonces a ti lo que te están restando entonces es ese subsidio. O sea, para que quede claro, el precio que yo estoy pagando como consumidor es igual al precio que te está dando el proveedor, pero le vamos a restar entonces, a ti te beneficia, ¿sí? Así como a ti te perjudica ese impuesto cuando hay un subsidio, cuando el gobierno dice, pues ahora te vamos a cobrar menos de impuestos el proveedor, a ti te beneficia porque es el precio del proveedor menos ese subsidio. Entonces, aquí, si a ti te suben, si este reloj cuesta 30 pesos y le están cobrando 5 pesos de impuestos, pues el reloj te va a valer 35 pesos, ¿no? O sea, así de fácil. Entonces, eh, si a ti el reloj te cuesta 35 pesos, pues le están subiendo 5, pues te vale 40 pesos. Pero aquí, en este caso, ignoren esto que tengo aquí, por favor. Lo voy a borrar. Entonces, aquí ¿qué sucede? Que aquí entonces el reloj te cuesta 35 pesos, pero hay un subsidio de 5 pesos, entonces te va a costar 30, para que vean ustedes las dos diferencias que se tienen aquí, para que quede claro que cuando se tiene un impuesto me van a cobrar más y cuando se tiene un subsidio me va a beneficiar. ¿Ok? Si esto ya quedó claro, entonces ya podemos ir a la parte de, de nuestro último problema. Entonces nos dice, la ley de la demanda para un producto es igual a 5P más 2X igual a 200. Entonces aquí tenemos, bueno, la ley de la demanda o lo que es lo mismo, la ecuación de la demanda es 5P más 2X igual a 200 y por otro lado, la ecuación o la ley de oferta es igual a P es igual a 4 quintos X más 10. Inciso A, determina el precio y la cantidad de equilibrio. Inciso B, encuentre el precio y la cantidad después de que se ha fijado un impuesto de 6 pesos por producto o a cada producto unidad. De ahí determine el incremento en el precio de disminución en la cantidad demandada. Ojo que aquí son dos preguntas, ¿sí? Primero es esta, encuentra el precio y la cantidad cuando se ha dado un impuesto
de 6 pesos a cada producto unidad y determine el incremento en el precio. Aquí está dando por hecho que hay un incremento en el precio y aquí está dando también por hecho que hay una disminución en la cantidad demandada. Esto ayuda, porque aquí me dice que hay un incremento en el precio, entonces debo determinar de cuánto fue el incremento, y aquí hay una disminución en la cantidad demandada, debo de decir cuánto disminuyó esa cantidad demandada. Y C, aquí es en el caso, dice, determina ahora el subsidio que causa que la cantidad demandada se incremente a 2 unidades. Si hay como ya vimos, si hay un subsidio, entonces pues yo voy a demandar más. Entonces aquí dice, ¿de cuánto fue el subsidio para que la cantidad demandada se incremente a 2 unidades más? ¿Sale? Entonces vamos a responder cada uno de estos incisos. Vamos a poner la ecuación 1, vamos a poner a la demanda y le vamos a decir que esto es igual a 5P más 2X es igual a 200. Y por otro lado, le vamos a decir que la ecuación de la oferta va a ser igual a P igual a 4/5 de X más 10. Ahora, aquí hay una cuestión bien importante. Aquí la ecuación de la oferta está dado por P igual a 4/5 de X más 10. ¿Okay? Entonces, lo recomendable aquí es, ojo, ya tenemos P, ¿ok? Ya tenemos aquí P, lo está dando el problema. Entonces, ya que lo tenemos aquí, pues vamos a aprovecharlo. ¿Dónde lo vamos a aprovechar? Entonces, la P la vamos a sustituir ni más ni menos que en esta P que tengo aquí. ¿Sale? Ojo. Entonces, antes de hacer un sistema de ecuaciones o hacer algo, fíjense lo que aquí tenemos. P equivale a esto y aquí yo tengo 5P. Entonces, yo creo que lo que haría es decir, entonces voy a tomar 5, pero entre paréntesis le voy a poner el valor de P que es igual a 4/5 de X más 10 y le voy a sumar más 2X y esto es igual a 200. ¿Ok? Entonces, si se fijan, ya todo lo pongo en términos de X nada más porque P vale todo esto y aquí ya nada más dejé las X. Entonces hay que despejar. Entonces tengo 5 por 4, 20/5 de X más por distributiva, ahora 5 por 10, 50 más 2X, esto es igual a 200. ¿Okay? Siguiendo con esto, 20/5 es igual a 4X más 2X más 50, esto es igual a 200. Por lo tanto, 6X, o sea, 4X más 2X es igual a 6X más 50 es igual a 200. Por lo tanto, 6X es igual, 50 lo pasamos del otro lado, y X es igual a 150. Ahora, sustituyendo X en mi segunda ecuación, o sea, en la ecuación 2, o sea, aquí, en esta ecuación, ¿qué es lo que tenemos? 4/5 por 25
más 10 es igual, si ustedes lo ven de esta manera, 25 por 4 es igual a 100, o sea, este 25 por 4 es igual a 100 entre 5 más 10. ¿Cuánto es 100 entre 5? Pues tengo simple y sencillamente 20 y le voy a sumar 10, entonces esto es igual a 30. ¿Ok? Y como recordemos que esto es igual a P, ¿verdad? Esto es igual a P, que es esta P que tengo yo aquí, pues ya despejé. Entonces, en inciso A, para responder esto, entonces X es igual a 25 y P es igual a 30. Entonces, esto es el punto de equilibrio. Entonces tenemos P sub C y P sub S para el consumidor y para el productor. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tendremos aquí? Bueno, pues seguimos teniendo nuestras mismas acciones, seguimos teniendo nuestras ecuaciones 1 y 2. Aquí, por ejemplo, bueno, pues cabe destacar que Aria lo pone como esta ecuación 1 que tengo aquí, la ecuación 1 de aquí, ¿verdad? Le pone simplemente 5PC más 2X es, más 2X es igual a 200. Esta es mi ecuación de la demanda y por tanto, entonces la ecuación de la oferta va a estar dado por P igual a 4 quintos de X más 10, que sigue sosteniendo la ecuación de la oferta. El único cambio es que se sabe que en la ecuación de la demanda, aquí es el precio del consumidor, entonces es 5PC. Pero ahora debemos de tomar en cuenta una cosa bien importante, ¿sí? Entonces, ese impuesto que se está cobrando, entonces, se cobra 6 pesos por unidad, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a escribir la ecuación de la oferta entonces? Hay que reescribir esa ecuación de la oferta y entonces vamos a poner S, o sea, la número 2. La ecuación se reescribe, ¿de acuerdo? Entonces, en lugar de poner P, acuérdense, igual a 4 quinto de X más 10, ahora no. Ahora a esa P que tenemos ahí, vamos a hacerle un cambio. Vamos a, entonces, ese 2 puntos, que es la ecuación de la oferta, me va a quedar como el precio que va a pagar el consumidor y yo le voy a tener que descontar esos 6 pesos de impuestos. Ojo, no se los estoy sumando, es una ecuación de oferta y en la ecuación de oferta, entonces, yo lo voy a restar, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo voy a obtener es que esto es igual a 4 quintos de X más 10. Eso no cambia, sigue siendo 10, ¿sale? Entonces, si lo vemos por ese lado, aquí lo que estamos haciendo es que es dentro de la oferta, es el precio que paga el consumidor menos esos 6 pesos que tiene que tener cada unidad, ¿de acuerdo? Entonces, es el precio menos 6, le voy a descontar 6. Ujú. Y entonces aquí vamos a pasar el 6 del otro lado. Lo único que estamos haciendo es pasar menos 6, lo vamos a sumar al 10 que tengo yo aquí.
Entonces, el precio que está pagando finalmente el consumidor va a ser el 4 quintos de X más 16. Entonces, aquí tenemos esta observación que vamos a tomar en cuenta. Bien, entonces tenemos nosotros nuestro 20 quintos de X más 80 más 2X es igual a 200, ¿ok? Entonces tenemos 4X más 2X, esto es igual a 200 menos 80. Entonces tenemos que 6X es igual a 120. Por lo tanto, X es igual a 20. De la ecuación 3 vamos a sustituir entonces X en 3. Entonces, si ya tenemos X, pues ahora vamos a determinar el precio. Entonces, el precio para el consumidor es igual a 4 quintos por 20, que es X, más 16, que es el nuevo precio. Entonces, ya sabemos, 20 por 4 es igual a 80 quintos más 16. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es esto? Tengo 16. Esto es PC y esto es PC. 16 más 16. Finalmente, entonces, tengo que P es igual a 32. Por un subsidio de 6 monedas, de 6 pesos a cada mercancía, esto aumenta el precio de equilibrio de 30 a 32. Y también disminuye la demanda del mercado de 5 unidades. Entonces hay un nuevo nivel de equilibrio. Entonces, este va a ser el nuevo nivel de equilibrio que nosotros obtendríamos, por un lado. Entonces, que sería el 20 y 32. Y aquí está el indicativo, esto sería el análisis. ¿Ok? En el punto C, ahora tenemos un subsidio. ¿Ok? Entonces, un subsidio, recuerden que está dado precisamente por el precio del consumidor, es decir, que se le va a descontar al precio del productor, se le va a descontar ese subsidio llamado S. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos un subsidio por unidad, ¿de acuerdo? Entonces, el problema nos plantea que dice, determine el subsidio que causa que la cantidad demandada se incremente a 2 unidades. Si ustedes recuerdan, en la respuesta que tuvimos en el inciso A, ¿sí? Nosotros estábamos pasando, tenemos 25 unidades, ¿verdad? Como respuesta. O sea, partimos del inciso A, tenemos 25 unidades, pero le sumamos 2 unidades, entonces tengo 27. Ahora tengo 27 unidades. Ahora hay que ver cuánto costó eso o qué es lo que qué es lo que pasó, lo que nos pide el problema, determinar el subsidio, ¿sí? Que permitió que entonces ahora el nivel de equilibrio subiera de 22 a 27 unidades. Eso es en sí lo que me está pidiendo el problema. El precio para el consumidor vamos a partir de la ecuación 1, donde nosotros decimos que esto es igual a 5P más 2X igual a 200. ¿Ok? Entonces,
Lo que tendríamos que hacer en este caso sería despejar nuestro precio P. Acuérdense que esto es PC. Entonces tenemos aquí, por lo tanto, nuestra PC, que es igual a 5 sub PC. Entonces tenemos 5 P sub C es igual a 200. Pasamos la X del otro lado. Es igual a menos 2X. Pero todavía no acabo. En este caso, lo que yo voy a poner aquí es PC. Vamos a despejar el 5. Esto es igual. Normalmente yo pondría esto aquí, ¿no? 200 menos 2X entre 5. Esto es igual, si ustedes se fijan, a un quinto. Lo único que estoy haciendo es poner el un quinto aparte, multiplicado por 200 menos 2X. Esto es el valor de PC de, lo único que hice fue despejar entonces el precio de la primera ecuación de la ecuación dada en el problema. ¿Ok? Entonces, ya que nosotros hemos despejado esto, vamos nosotros a darle el valor a este que obtuvimos en X. Entonces, acuérdense, X, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale X? Vale 27 unidades. Ok, entonces ya habíamos quedado que tenemos un quinto multiplicado por 200 menos 2X, es decir, dándole el valor de X a 27 según nos lo pide el inciso C, entonces P sub C es el precio del consumidor, va a estar dado entonces por un quinto multiplicado por 200 menos 2 por 27, ¿verdad? Y esto es igual a un quinto, resolvamos lo de adentro primero, 200, y a 200 le voy a restar yo 2 por 27, 54. Entonces, yo tengo un quinto multiplicado por 20 menos 54. Es decir, yo aquí lo que voy a obtener, perdón, 200 menos 54, ¿sí? Es 146. Ujú. Y como todos sabemos, pues esto es, un quinto es igual a 0.2. O sea, en pocas palabras, si lo hacemos decimal, es multiplicar 0.2 por 146. Y esto es igual, entonces el precio es igual a 29.2. ¿Ok? Aquí tenemos el precio que es igual entonces a 29.2. ¿Ya acabamos? Como ven. Bien, entonces, bueno, vamos a sustituir nuestro precio del consumidor entonces en la ecuación 2 y en la ecuación de la oferta. Y entonces yo lo que tendría sería que esto es igual, nuestro P sub S, nuestro precio de oferta es igual a 10 más 4 quintos y sabemos que X vale 27. ¿Ok? Entonces, aquí yo diría que esto es igual a 10 más lo que sería 27 por 4. En este sentido sabemos que es igual a 108 entre 5. ¿Okay? Entonces esto es igual a 10 más lo que entonces esto es igual a 21.6. Por lo tanto, pues es igual a 31.6. Y con esto entonces
ya estaría conformando mis dos resultados. La diferencia de PS menos P sub C, de P sub S menos P sub C, ¿sí? El precio eh, que otorga el oferente, en este caso el proveedor, menos el precio al que está dispuesto a pagar el consumidor es igual a 31.6 menos 29.2 por el subsidio, nos da 2.4 pesos por unidad en este caso. Bueno, ya no pude ponérselo aquí, pero es 2.4 pesos, perdón la cuestión. Entonces, 2.4 pesos, que se me olvidó ponerlo, les ofrezco una disculpa, lo voy a tratar de poner aquí. Entonces, 2.4 pesos por unidad es el subsidio que incrementa la demanda en 2 unidades más, o sea, pasando de 25 a 27 unidades, ¿de acuerdo? Entonces, con esto cerramos nuestros ejemplos de aplicación y espero que les haya servido un poco, ¿sale? Bueno, les envío un cordial saludo y nos estamos viendo.